Muy bien, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta webconferencia donde vamos a hablar acerca del ejercicio número 2, es decir, vamos a dar continuidad a la explicación de las temáticas de la tarea 3 que pertenecen a la unidad número 2 del curso. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorderis acerca de lo que explicamos en la webconferencia anterior. Para ello, entonces, me voy a remitir a la guía de actividades, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos hacer es descargar esta guía de actividades y el anexo 2. Sabíamos que en el ejercicio número 1 de 4, ¿sí? Son 4 ejercicios y que además esa actividad es individual, o sea, cada uno va a subir su aporte en el entorno de evaluación. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese ejercicio 1? Dijimos que cuando nos remitimos al anexo 2, que es un documento de Word, vamos a encontrar lo siguiente y es un texto que debemos completar. ¿Cómo debemos completar ese texto? Con la ayuda de la webconferencia anterior y además haciendo la lectura de acuerdo con la guía que nos está dando esta tabla o la tabla donde están los libros en PDF. Ahí hay un documento que dice guía para consultar libros en PDF. También nos podemos guiar sobre todo para el libro de Jurkanis, que es el que tiene una versión más actualizada en ese libros de PDF. ¿Listo? Entonces, ejercicio 1 es completar la información de esta tabla de acuerdo con un contexto en el día viernes, perdón, en el día sábado revisamos esos conceptos necesarios para completar toda esta información. Es importante que nos remitamos a esa webconferencia para desarrollar ese ejercicio 1. Luego, ¿qué viene? Viene el ejercicio número 2. En ese ejercicio número 2, nosotros vamos a darle una información en el foro, ¿sí? Y es relacionada con ¿qué? Con el nombre de algunos compuestos o la fórmula molecular. Entonces, aquí ya tenemos una variante. Esta tabla ya no va a presentar solamente fórmulas moleculares, sino que en este caso vamos a dar el nombre del compuesto, en este caso vamos a dar la fórmula molecular, pero aquí vamos a dar el nombre, ¿sí? Es como un juego de palabras. Esa tabla la van a trabajar todos los integrantes de cada grupo colaborativo, pero vamos a tener la misma regla. La regla es que vamos a construir estructuras químicas diferentes porque tanto el nombre como la fórmula molecular no lo va a permitir. Y que luego que construyamos esa estructura química, le vamos a dar el nombre de acuerdo con las reglas UPAC, que esas reglas UPAC fueron las que explicamos en esa conferencia también que tuvimos. Muy bien, entonces, eso es lo que vamos a explicar en el día de hoy, el desarrollo de esta tabla número 2, ejercicio 2. Pero que a su vez dijimos en la webconferencia anterior que con esa información, como les había presentado cómo era la forma, la fórmula general, la estructura general de cada grupo funcional, con esa herramienta, con esos elementos, podríamos hacer este ejercicio número 3. Que este ejercicio número 3, ¿qué es lo que me estaba indicando? Me dice, como usted ya sabe cómo es un benceno, como usted ya sabe que es un compuesto nitro, ya sabe que es un derivado de benceno, ya sabe que es un éter, ya identifica que es una amina primaria, secundaria, terciaria, ya identifica cómo es el grupo funcional nitrilo, ya identifica cómo es el grupo amino, ya diferencia entre un alcohol y un fenol, entonces quiero que lo revisemos en esta estructura o en esta macromolécula. ¿Cómo? Pues entonces seleccionando como lo muestra el ejemplo, ¿sí? Que vemos aquí como un cuadradito en rojo y ubicando el nombre encima de ese cuadradito. Entonces aquí les damos dos ejemplos. Selecciono el benceno y digo que es el benceno. Selecciono el nitrilo y digo que es el nitrilo. ¿Qué deben hacer ustedes? Entonces deben identificar los 7 grupos funcionales que estamos estudiando en esta unidad. Lo mismo, seleccionándolos con un círculo, puede ser con esta misma herramienta de insertar formas, ¿sí?
Puede ser un círculo, un cuadrado, e indicando qué es lo que está seleccionando. Profe, me está saliendo así, entonces le quitamos el relleno, ¿sí? Sin relleno, yo le digo que sin relleno y que el contorno sea rojo. Y entonces yo digo que, este es X compuesto, ¿sí? Le pongo el nombre, ¿cómo? Entonces aquí, con la palabra A, le pongo el nombre del compuesto que es, porque este es un fenol. Y entonces lo ubico acá. Y así voy identificando los 7 grupos funcionales que estamos estudiando en esta unidad. Profesora, ¿me recuerda cuáles son esos 7 grupos funcionales? Entonces, esos 7 grupos funcionales, si nos devolvemos a una de las primeras diapositivas que les presenté ese día, son estos grupos funcionales. Los hidrocarburos aromáticos, que dentro de ellos está el benceno y los derivados del benceno, el alcohol, el éter, las aminas, el nitrilo y los nitrocompuestos, ¿sí? Son 7. Son 7 grupos funcionales. Por eso es que la guía de actividades muy claramente nos dice en ese ejercicio número 3 de la macromolécula que debemos seleccionar los 7 grupos funcionales. Listo. Entonces, ahora sí, iniciemos en la parte del ejercicio número 2. Permítame un segundo. Voy a cerrar el Skype porque si no, no podemos avanzar. Listo, muy bien. Uno de cada uno. Sí, Diana Melina, uno de cada uno. Listo. Ahora sí, continuemos. Listo, entonces les decía, concentrémonos ahora sí en el ejercicio número 2, ¿sí? ¿Qué es lo que me está diciendo ese ejercicio número 2? El ejercicio número 2 me dice que a mí en el foro me van a dar unas fórmulas moleculares y unos nombres, ¿sí? Algunos de ustedes ya vieron en el foro esa tabla que el tutor les compartió al inicio, puede ser debajo del mismo mensaje de apertura del foro o en otro mensaje diferente. ¿Quién ya lo observó? ¿Quién ya se percató que tenemos allí esa información? Muy bien, listo. Los que no ya saben que en el foro van a encontrar esa información. Profe, todavía no me queda claro. Así la van a encontrar. Pueden que obtenga esta misma parte de acá, ¿sí? Todo esto que dice aquí, pero lo que nos vamos a referir es a lo que vemos acá. Nombre, damos un nombre. Fórmula molecular, damos una fórmula molecular. Nombre, estamos dando un nombre, ¿sí? Esa es la información que nos van a dar. Obviamente, tengamos presente que es diferente. Esto es un ejemplo para poder desarrollar la explicación del día de hoy. Y entonces me dicen, usted debe proponer 2 isómeros, ¿sí? O sea, 2 estructuras químicas diferentes, pero resulta que lo que habíamos visto en la unidad 1 es que yo puedo desarrollar isómeros de cadena, de posición y de función. Que las de cadena es, por ejemplo, acortar la longitud de cadena de carbonos para generar sustituyentes. Por ejemplo, yo tengo esta estructura química y tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, el hexano. Pero resulta que yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo acortar esta cadena. ¿Cómo puedo acortar esa cadena? Le puedo borrar un carbono y genero un sustituyente. Miren que paso de 2, 4, 6 a 2, 4, 5 en la cadena principal, pero 6 con el metilo que puse como sustituyente. No estoy alterando la fórmula molecular, la estoy cumpliendo 6 átomos de carbono con 2N más 2 nitrógeno. Eso se llama un isómero de cadena. Profesora, pero si yo tengo un éter o tengo un alcohol, ¿yo qué hago ahí? Listo, entonces
Teníamos 6 átomos de carbono, pongámosles el grupo OH. OH. Entonces mantengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, pero ya no es un alcano, ya es un alcohol. Y entonces lo que hago es ubicar o cambiar de lugar o generar esta sustitución de una ramificación de la cadena carbonada, pero tengo que garantizar que tenga los 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5 con este de acá y 6. Y si yo nombro este compuesto se llamaría el hexanol, pero si yo nombro hexanol, acuérdense, hexan de 6 átomos de carbono, como si fuera la nomenclatura del alcano, terminación ol, porque es de alcohol, ¿cierto? Pero se va a nombrar diferente, ya sería 1, 2, 3, 4, 5, 3 metil pentanol, pent, porque tengo 5 átomos de carbono en la cadena principal, ol, terminación ol, 3 metil pentanol. Y esos son isómeros estructurales de cadena. Pero también podemos tener isómeros estructurales de posición. ¿Cómo así? Ahí ya lo que estoy haciendo es cambiar de posición el grupo funcional. Y si yo les pregunto, ¿cuál es el grupo funcional que estamos estudiando en este ejemplo que acabo de hacer? ¿Ustedes qué me responderían? ¿Qué grupo funcional estoy estudiando aquí, chicos? El alcohol. Entonces, ahí ya no es válido que yo cambie un metilo, no, porque estoy trabajando con el alcohol, con el OH. Entonces yo digo, listo, vamos a cambiar de posición el alcohol. Entonces, aquí lo que hacemos es lo siguiente. Cambiamos el alcohol. Y entonces, de nuevo, tengo que mantener esos 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero resulta que este OH está en el primer carbono. Y este OH está en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es la correcta? ¿1, 2, 3, 4 o 1, 2, 3? 1, 2, 3 porque está más cercano. Y entonces ahí aplico la regla por donde esté más cercano mi grupo funcional. Entonces este se llama 1, 2, 3, sería el 3-hexanol. 3 me está diciendo que en la posición 3 está ese alcohol sobre una cadena principal de 6 átomos de carbono. Y así genero, en ese caso, isómeros de posición. Entonces llevamos cadena, es acortar cadena de carbonos nomás. Posición, me refiero a que puedo mover mi sustituyente, ojo porque vamos a ver que no lo permite para todos, pero para la mayoría de los grupos funcionales sí permite moverlo, ¿sí? De posición, y ese es un isómero de posición, pero luego viene el otro concepto, y está el isómero de función. Entonces, Eulintani nos pregunta algo. ¿Se pueden hacer todos de cadena o tienen que ser diferentes? Resulta que a ustedes este ejercicio los lleva a que alcoholes y éteres sí o sí tienen que desarrollar isómeros de función, que ya los voy a explicar. Aquí podemos generar isómeros de posición en posición, función, y aquí puede ser de cadena o también algunos se presta para posición. Entonces, no es que, si ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, no, porque yo quiero hacer aquí unos de función, no les va a permitir, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Pero aquí sí les va a permitir hacerlo de función. También permitiría aquí de posición, también permitiría aquí de cadena. Este sería el que más se presta para los 3 tipos, pero este solo se presenta para posición y este se puede presentar para posición y cadena. ¿Listo? Entonces les decía, voy a hacer otro ejemplo para ver si nos quedó un poco claro el concepto de isómero de cadena e isómero de posición. Entonces yo tengo esta estructura química.
Y aquí voy a ubicar un grupo. ¿Cómo se llama este grupo, muchachos? Amina. Muy bien, Valentina. ¿Es el grupo amina o amino? Muy bien. Listo. Y entonces yo planteé así este, pero luego dije que lo voy a hacer allí, así, de esta manera. Les pregunto, yo tenía inicialmente esta estructura química y luego le hice a su hermanito, el análogo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué hice? Hice un isómero de posición o de cadena. ¿Y por qué? Oscar nos dice que de cadena. ¿Por qué? Jennifer también. Eulindani también. ¿Por qué le hice de cadena, muchachos? Muy bien, agregué un sustituyente. Yo no moví el grupo amino. ¿Listo? Acorté la cadena. Les pregunto, ¿cómo se llamaría esta primera estructura química y cómo se llamaría esta estructura química? Les voy a dar una ayuda con el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 hexanamina. ¿Cómo se llamaría este otro? Este es 3 hexanamina porque en la posición 3 está el grupo amino, cadena carbonada de 6 y terminación amina. ¿Cómo nombrarían ustedes este otro? Nos dice Lady, 3-metil 2-pentanamina, 1, 2, 3, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. En la posición 3 hay un metil, muy bien. En la posición 2 está la amina, pentan, nos faltaría después de la penta, la N, pentan, amina, por terminación de amina y 5 átomos de carbón. Muy bien, listo. Pero si yo hago lo siguiente, por ejemplo, no, hagámoslo con la de arriba, que se ve mucho mejor. Este sería un isómero ¿de qué? ¿De qué tipo? ¿De cadena? ¿De posición? ¿De función? Voy a volver a poner la imagen. Este de acá. ¿De cadena o de posición? De posición, Angie. Bien. Porque al que moví fue a quién? Al grupo amino, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar, o sea, tratar de desarrollar. Identificar el concepto de isómero, de cadena, posición. Vamos para el de función. Si hablamos de funciones o grupos funcionales, entonces yo digo, puedo generar un grupo, un isómero, con una misma fórmula molecular, puedo construir dos grupos funcionales diferentes. Me explico. Lo que quiero decir es que con este concepto de isómero, perdón, de isómero de función, para este caso, es que con una misma fórmula molecular que me vayan a dar, yo voy a poder construir en este caso, dos tipos de grupos funcionales. Entonces, si a mí me dan esta estructura química, ok, bueno, nos dice Aileen que si se llamaría, en ese caso, hexanamina. Sí, esa sería una hexanamina. Gracias por el ejercicio de la nomenclatura. Ya están viendo todos la pantalla. Ok, listo, gracias.
Entonces les decía, si a mí me dan una misma fórmula molecular, yo podría construir con algunos, no con todos, isómeros de función. Por ejemplo, devolvámonos al ejemplo del alcohol. Entonces, con el alcohol me están diciendo que yo tengo 6 átomos de carbono, ¿sí? 6 átomos. Vamos a ponerlo en subíndice. Me están diciendo que yo tengo, aquí hay 3 hidrógenos, más 2, 5, más 2, 7, más 2, 9, más 2, 11, más 2, 13, H, 13, OH. O yo también puedo escribirlo de la siguiente manera. Yo podría escribirlo como C6, H14 y el oxígeno. Es decir, incluir totalmente en la fórmula molecular. Y entonces me dicen, listo, con esa fórmula molecular vimos que usted puede construir un alcohol, pero usted también podría construir un éter. Vamos a ver si es verdad. Entonces yo lo que hago es, como los éteres se caracterizan por qué. ¿Quién me recuerda cómo es la fórmula general de un éter? ¿Qué tenía de diferente? Muy bien, Lady Sanabria. ROR, es decir, un oxígeno que está a los dos lados unido a cadenas de carbono. Entonces, yo tengo que quitarle ese hidrógeno. ¿Cómo lo hago? Le quito una cadena de carbono y le pongo al otro lado. Y voy a ver si esta estructura química que yo acabo de construir me cumple con esta condición de 6 átomos de carbono, 14 hidrógenos y un oxígeno. Vamos a iniciar con los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, los carbonos sí. Un oxígeno, un oxígeno. Vamos a ver con los hidrógenos. 3 más 2, 5, más 2, 7, 9, 10, 11 y aquí hay otros 3, 12, 13, 14. Cumple. Significa que ellos son isómeros de función. ¿Por qué? Porque con una sola fórmula molecular, con el mismo número de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, yo puedo construir dos grupos funcionales que son totalmente diferentes. Un alcohol y un éter, que era algo parecido con lo que nos pasaba con los alquenos y los cicloalcanos, porque ellos tienen la misma fórmula molecular general que era CnH2n, ¿sí? Hablando de la unidad número 1. Entonces, eso es lo que significa un isómero de función, que usted con una misma fórmula molecular o inclusive con el nombre de uno de ellos puede construir estructuras químicas con el mismo número de átomos que presentan ellos o que presenta esa estructura química, pero que es una función o un grupo funcional diferente. Entonces, en ese orden de ideas, para el caso de la fórmula molecular que les dimos de alcoholes y éteres, ustedes deberán presentar o construir con esa fórmula molecular un alcohol y un éter. Estos serán los que nos van a permitir desarrollar isómeros de función. Para el caso de los derivados del benceno, donde dimos un nombre, vamos a construir isómeros de posición. Y para el caso de las aminas, nitrilos y nitrocompuestos, donde dimos un nombre, ustedes pueden construir isómeros o de posición o de cadena, pero no de función. O sea, en este no podemos construir de función, en este tampoco. Listo. Vamos a hacer el ejercicio con este ejemplo que tenemos acá. Entonces, yo soy Paula, la estudiante que va a desarrollar el trabajo individual y a mí me corresponde este nombre que me dieron para el derivado del benceno. Lo primero que yo tengo que mirar es
¿Para quién me dieron ese nombre? Ah, un derivado del benceno. O sea que esa estructura química tiene que tener un benceno. Eso es lo primero que debo tener en cuenta. Luego me dicen que esa estructura química se llama meta-amino-bromo-benceno o 3-amino-bromo-benceno. Profesora, ¿y por qué se llaman de igual forma? Recordemos, nosotros podemos representar las estructuras químicas o los compuestos que son disustituidos, los podemos nombrar o utilizando la nomenclatura de orto, meta y para, o utilizando las posiciones 1, 2, 1, 3, 1, 4. Que si estoy hablando de numeración, digo que este es 1, que este es 2, que esto es 3 y que esto es 4. Y si ustedes notan, aquí me dicen meta y me dicen posición 3. 1, 2, 3. Miren que tiene coherencia, es la misma posición. Entonces me están diciendo 3-amino-bromo-benceno. Hay dos sustituyentes, un grupo amino y uno bromo. Significa entonces que yo primero, como yo sé que es un benceno, me están diciendo que es un derivado del benceno, hay que dibujar el benceno. Saber cuál es la estructura química que me están diciendo. Es decir, hay que convertir ese lenguaje o ese nombre en una estructura química. Ya sabemos que es un benceno, es lo primero que yo debo dibujar. Ubico en la posición 1 un enlace. Ahorita miraremos a quién vamos a ubicar ahí. Y luego me dicen que en la posición 1, 2, 3 o meta hay otro sustituyente. ¿Qué me queda por hacer, muchachos? Ya tenemos casi el 80% del trabajo. ¿Qué me faltaría hacer? ¿Ubicar qué? Muy bien, Jennifer, muy bien, Aileen, exacto. Ubicar el sustituyente. Entonces me están diciendo que es, pero yo no escribo bromo, ¿cierto? Yo escribo la representación reducida de lo que es un bromo. Entonces aquí voy a ubicar el NH2, NH2, y aquí voy a ubicar el bromo. Esta es la estructura original de la que me están hablando en estos nombres. Y yo tengo que saberla porque a mí lo que me están diciendo es construya dos estructuras diferentes a lo que yo le estoy indicando aquí. Eso es lo que me están diciendo. Entonces, al yo conocer quién es la inicial de acuerdo con el nombre que me dio el profe, ¿sí? O la tutora o el tutor en el foro, ahí sí yo inicio a hacer mis isómeros. Y entonces les decía, de posición, yo puedo ubicar en posición 1, 2 o en posición orto al bromo, pero también lo puedo ubicar en posición, en este caso, para o 4 y doy el nombre. Y ya tengo mis isómeros. Y eso es lo que debemos hacer con ese nombre que nos dieron para los derivados del benceno. Número 1, saber cuál fue la estructura que me dieron. ¿Cómo? Construyéndola primero haciendo el benceno, luego identificando cuál es la posición meta, orto o para. Ubicar los enlaces en las posiciones respectivas y luego identificar cuál es el sustituyente que me están diciendo. Amino, bromo, metil, nitro. Los dibujo y ahí sí empiezo como si estuviera jugando. Y digo, listo, ya usted está aquí en el meta. No, yo quiero pasar para el orto. No, ya usted está aquí en el orto, entonces pasémoslo para. Y podemos dar el nombre. Y el nombre, mire que para este es mucho más fácil, muchachos. ¿Qué es lo único que ustedes tienen que cambiar en este aspecto? M de meta, ya sea por orto o por para, o 3 por 2 o por 4. Ya casi que les estamos dando una ayudita para hacer esta parte de nomenclatura. Lo difícil es revisar cómo es la estructura química. Es la manera en que nosotros tenemos de identificar si ustedes comprenden
lo que estamos hablando de las posiciones en este anillo. Orto, meta, para o 2, 3, 4 respecto a la posición 1, para ver si ustedes lo saben ubicar. Muy bien, hasta allí muchachos, he entendido la idea de este ejercicio. Vamos a hacer otro ejemplo, así rapidito. Supongamos que yo tengo sí, Marta, casi que si ustedes saben cómo la estructura, con uno sacan el otro, es como mover. Supongamos que yo tengo este ejemplo. Por ejemplo, el 4 metil nitrobenceno, ¿sí? 4 metil nitrobenceno. ¿Qué es lo que tengo que hacer como primera medida? ¿Qué dijimos que tengo que hacer? Primero ya sabemos que es un benceno, ¿cierto? Un derivado de benceno. Entonces, ¿qué tengo que dibujar? El benceno. Listo. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el segundo análisis que debemos hacer para yo poder saber dónde ubico los sustituyentes? Sí. ¿Tenemos cuántos sustituyentes? Ah, ok, dice Lady, el enlace 1. Listo. ¿Y dónde pongo el otro enlace? En el 4. Muy bien. 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿qué más debo hacer? Exacto, muy bien, Daniela. Estamos en la posición para. O sea que también se podría llamar para metilnitrobenceno. Listo. ¿Qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? Ya tengo los dos enlaces. ¿Qué más hay que hacer? Colocar los sustituyentes. Entonces, ¿cuáles son los sustituyentes, muchachos? ¿Cómo se llaman esos dos sustituyentes que identificamos ahí en ese nombre? Metil, muy bien, voy a ubicar el metil. CH3, así se dibuja un metilo. Y luego, ¿cómo se llama el otro? Nitro. Ojo que nitro es diferente a nitrilo. Nitro. Y el nitro se representa como NO2. Y entonces esta es la estructura que me dieron. ¿Y para qué me dieron esa estructura con ese nombre? ¿Qué tengo que hacer con ella? O sea, ya descubrí en qué se convertía ese nombre. Muy bien, Oscar. Debo sacar los isómeros, crear dos estructuras químicas diferentes. Y yo que les dije que qué podíamos hacer así súper rápido, ser súper prácticos. ¿Qué podíamos hacer? ¿Cómo puedo sacar el primero? Cambiarlo de posición, listo. ¿Y cómo lo muevo de posición? ¿A dónde? ¿A qué tipo de posición? Porque yo tengo que saber a qué posición para poderle dar un nombre. Entonces nos dicen, por ejemplo, la posición 2 o a la posición 3. Que la posición 2, entonces yo muevo, es la posición orto o 1, 2, ¿cierto? Muy bien. Entonces aquí otra vez NO2. Y que el otro lo puedo pasar a la posición 3, que viene siendo o que es equivalente a la posición, ¿cómo se llama? No, estábamos en la para. ¿Cómo se llama la otra? La M, meta. Muy bien. Entonces, ya tenemos ahí resuelto ese ejercicio. De nuevo, la profesora o el tutor me dio este nombre, 4-metilnitrobenceno. Ya les expliqué paso a paso cómo podemos convertir ese nombre a una estructura química, es decir, hice la traducción. Y luego me dice la tutora, listo, ya usted sabe qué es la estructura química que yo le di. Ahora conviértala en dos estructuras químicas diferentes. Listo.
Sí se podría cambiar de posición, pero ahí se enredan ustedes. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber una posición 1. Y entonces si usted me la cambia para acá, por ejemplo, si usted deja aquí el metilo, esto sería una posición 1, 2, ortometa. Y quizás usted me la nombra diferente. Entonces yo le recomiendo, dejen una quietecita y muevan la otra para que no se vayan a confundir. Listo. Entonces, de esa manera debemos proceder para desarrollar. Solamente hasta ahora vamos en el desarrollo de derivados del benceno, donde en derivados del benceno me dieron un nombre, debo convertirlo, es decir, saber qué estructura química me dieron y luego plantear las otras dos estructuras químicas diferentes y darle el nombre de acuerdo con las reglas de la nomenclatura IUPAC. Profe, ¿cómo son las reglas de nomenclatura IUPAC? Recuerden que las vimos en la webconferencia, en la primera, en cada grupo funcional. Entonces aquí estábamos, por ejemplo, en los derivados y hablábamos de esa nomenclatura, de cómo se nombraban esos grupos funcionales. Entonces nos toca remitirnos para recordar cómo hacer la nomenclatura de esos compuestos y completar la tabla número 2. Ahora, ya sabemos construir los derivados del benceno, pero resulta que para los alcoholes y los éter me dieron un grupo funcional, perdón, una fórmula molecular. Bueno, aquí hay otro ejemplo. Si quieren lo hacemos para que retomemos. En este ejemplo lo nombramos 4-dietilbenceno, ¿sí? De nuevo, sabemos que es un derivado del benceno, por lo tanto lo primero que dibujo es el benceno. Luego ubico primer enlace, ¿sí? Voy a decir que este es mi primer enlace y luego el segundo. ¿Por qué puse el segundo ahí? Porque me está diciendo que es en posición para o 4. Profesora, ¿y usted dónde sacó eso? Entonces me remito a la regla de los derivados del benceno disustituidos, donde yo puedo nomenclarlos como orto, meta, para, o posición 1, 2, 1, 3, 1, 4. Que la para sigue siendo 4 porque si yo nombro que este es 1, 2, 3, 4. De ahí deduje yo que tenía que ubicar aquí ese enlace. Luego identifico cuál es el sustituyente. Me está diciendo dietil, o sea que es un doble etilo, arriba y abajo, porque no me están diciendo más nombres. Etilo y etilo. Ya traduje ese lenguaje, es decir, me dieron ese nombre, lo que hice fue convertirlo en una estructura química. ¿Cómo lo construyo? Con los conceptos que les estamos explicando de las posiciones ortometapara, de saber qué es un etilo y de saber qué es un benceno. Listo. Ahora me dice, construya dos estructuras totalmente diferentes a esta y me les da el nombre. Entonces, lo que hacemos aquí, por ejemplo, aquí, ¿qué hice? Aquí yo no acorté, no cambié de posición. ¿Qué hice yo aquí, muchachos? Yo aquí no cambié de posición. ¿Qué hice yo para desarrollar esa estructura química? Muy bien, Camilo, alargué la cadena. Pasé de aquí 2, 4, 2, 4. Alargué la cadena. Y si contáramos los átomos de carbono y de hidrógeno, mantendríamos esta fórmula molecular. Ahora, esa es una de las estructuras químicas que podría construir. Pero aquí lo que puedo hacer es dos cosas. Una, acortar una cadena, alargar la otra y cambiar de posición. Si ven lo que podría hacer, por ejemplo, en este caso que no tengo sustituyentes como bromo, como nitro, como amino, sino que tengo cadenas de carbono, ¿sí? Luego, ¿qué hago? Eso es como hacer un juego, pero que mantengo la regla que debo mantener este mismo número de átomos de carbono e hidrógeno, ¿sí?
Por ejemplo, alguien me hubiera dicho, profe, usted me está diciendo que tiene 4 átomos de carbono. Yo podría haber planteado lo siguiente. Tengo este benceno, 1, 2, 3 y 4. Y es válido. Y ahí, en este caso, ya no aplica la fórmula o la nomenclatura de orto, meta, para, 1, 2. ¿Por qué no aplica, muchachos? ¿Qué dijimos? Que esa regla era para quiénes. Solo para los disustituidos. Muy bien, Mayra. Es por eso que no aplica. Profe, entonces, ¿cómo se nombra esa? Entonces, acuérdense, hay que enumerar por donde me quedan. Había otra regla donde me decía para el benceno, cuando usted tiene muchos sustituyentes, arranque enumerando por donde queden ellos muy cercanos. Entonces, yo puedo arrancar o aquí o aquí. Arranco 1, 2, 3, 4 o arrancaría 1, 2, 3, 4. Si yo arranco, por ejemplo, aquí, en este, me daría 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí ven que da mayor numeración? Entonces siempre hay que buscar que los sustituyentes tengan menor numeración. Sería 1, 2, 3, 4. En ese caso sería 1, 2, 3, 4 tetrametilbenceno. ¿Por qué tetra? Porque tengo sustituyentes iguales. ¿Listo? Entonces estábamos en este otro ejemplo. Este es, ¿cómo se llama este? Monosustituido, disustituido, trisustituido, tetrasustituido. ¿De qué tipo es este que acabo de seleccionar? Mono. Entonces ahí no aplica ninguna regla de orto, meta, para. ¿Sí? Es lo primero que me tengo que preguntar. Entonces, como solamente hay un sustituyente, que en este caso es 1, 2, 3, 4, un butil, ¿cómo se llamaría, muchachos? ¿Butil qué? Butilbenceno, muy bien. Ojo porque estamos hablando del benceno. Y si yo estoy hablando del benceno, él se tiene que nombrar al final como un benceno, que generalmente la terminación de un nombre me indica qué grupo funcional estoy estudiando. Butilbenceno, butil porque tengo un sustituyente de 4 átomos de carbono, benceno, que es el grupo funcional que tenemos aquí. Les pregunto, ¿este es mono, di, tri o tetra sustituido? Este segundo isómero. Es di. O sea que para este sí aplica ¿cuál regla? Esta regla. La de orto, meta, para o la de posición 1, 2, 1, 3, 1, 4. La que ustedes quieran es válida. Listo, yo ya sé que tengo que aplicar esa regla. ¿Cuántos sustituyentes tengo? Tengo 2. Tengo un metilo y tengo un, ¿cómo se llama este? Tiene 3 átomos de carbono. El isopropilo tiene una forma diferente. Los isopropilo tienen esta forma. 1, aquí hay 1, 2 y el del 3. O sea, tienen una forma como una Y. Entonces, por eso no es un isopropilo, porque es larguito, es continuo. Listo, Camilo nos dice, es el propano, pero cuando yo lo nombro como sustituyente, debe ir con la terminación ilo o il. En ese caso es un propil. Listo, entonces, ¿qué posición está? En 1, 2, o cómo más lo podemos nombrar. Orto, meta, para. ¿Cuál sería? Muy bien, orto, listo. Ya sabemos qué es orto. ¿Qué regla sigo aplicando ahí para poder nombrar los sustituyentes?
¿La regla del qué? Del orden alfabético. ¿Quién va primero, la M o la P? Muy bien, entonces sería ¿qué? Orto, metil, propil, benceno. Muy bien, Aileen. O Valeria. O también podríamos llamarlo, sí, es válido, Eulindani, 1 metil, 2, sin el orto, porque ya usted me está nombrando con números. Usted ya no me está haciendo la opción de orto metapara. Ya me está nombrando con números. Entonces sería 1, 2, 1 metil, 2 propil, benceno. O también podríamos nombrarlo 2 metil, propil, benceno. ¿Listo? Entonces tenemos butilbenceno, como nos indicaba Eulindani, 2 metil 1 propilbenceno y ortometilpropilbenceno. Cualquiera de los dos es importante. O sea, se puede hacer. Ahora, esa es la manera en que podemos abordar los derivados del benceno. Cuando me dan un nombre, ¿sí? Que es lo que ustedes van a encontrar en esa tabla. Pero para el caso de alcoholes y éteres, nosotros le dimos una fórmula molecular. Y entonces yo les había dicho que con una fórmula molecular yo puedo construir o un alcohol o un éter. Y es algo similar a lo que hicimos en la unidad número 1. Entonces, ¿yo qué les aconsejo? Número 1, arranquen haciendo la cadena carbonada. Entonces, permítame, refrescamos la página. Y entonces me están diciendo que esa cadena de carbonos debe tener 8 átomos. Listo, dibujen sus 8 átomos. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me dice que es un alcohol, puede ser un alcohol o un éter. Voy a ubicar un oxígeno aquí. Vuelvo y cuento los átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. 8 átomos de carbono, un oxígeno. ¿Cuántos hidrógeno? Me dice que 18. 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 y 3, 18. Cumple y es un éter, ¿cierto? Pero entonces me dice, dibuje un alcohol. Entonces, ¿qué hago? Borro y voy a hacer un alcohol aquí. Cuento los átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Ahora, ¿qué viene? Yo soy la estudiante, somos 5 en el grupo y yo hice esta de primera. Mis compañeros deben hacer estructuras totalmente diferentes y se pueden hacer. ¿Cómo? Empiezan a jugar. Quito un átomo de carbono aquí, lo puedo ubicar aquí. Quito un átomo de carbono aquí y lo puedo ubicar aquí. Puedo hacer más estructuras químicas diferentes. Entonces, puedo quitarle un átomo de carbono aquí y puedo ubicarlo aquí. Y aquí también puedo quitar otro átomo de carbono y ubicarlo, por ejemplo, aquí. Y así sucesivamente. Y puedo obtener 5 estructuras químicas totalmente diferentes, tanto para el éter como para el alcohol. Y vamos a saber que son totalmente diferentes porque yo los nombro. ¿Cómo se llamaría este, muchachos? 8 átomos de carbono, terminación ol. Cuando tengo 8 átomos de carbono, ¿cómo lo nombro? Octanol, muy bien, Asdrúbal. Oct de 8, octanol. Oct, tan, terminación. Listo. ¿Y cómo nombraría el siguiente? Resulta que en el siguiente yo tengo ¿cuántos átomos de carbono?
en la cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y un sustituyente en la posición 1, 2. Entonces, ¿cómo nombraría ese? En la posición 2 hay un ¿qué? 2, metil. Muy bien. Cadena principal de 7 átomos de carbono. Muy bien, Camilo Jaramillo. 2, metil heptanol. Muy bien. Y así es como nos damos cuenta que estoy haciendo estructuras químicas totalmente diferentes. Y entonces seguimos con la otra estructura que construí. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 en la principal, pero tengo 1, 2, 1, 2, 1, 2, porque arranco enumerando por donde está el alcohol. Me dice que en la posición 1, 2 tengo metilos. Entonces, ¿cómo puedo nombrar ese isómero? Muy bien, 1,2, hay que decir en dónde están, 1,2, di, porque tengo 2 metilos, y la cadena principal tiene 6 átomos de carbono, hexanol. 1,2 dimetilhexanol. Y de esa manera sabemos que tenemos ya 3 isómeros diferentes para el alcohol, pero que resulta que estos fueron los míos, que estos fueron los de otro compañero y estos fueron de otra compañerita. Y ahí cumplimos la regla que me está diciendo la guía de actividades. No hacer isómeros iguales. Profe, ¿y cómo nombramos los éter? Listo, entonces vamos a nombrar los éter. Entonces resulta que en los éter dijimos que nombrábamos en orden alfabético 1, 2, 3, esto es un propil, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, y esto es un pentil. Ay, profe, y entonces ahí ¿cómo hacemos? Pentil, propil, propen. ¿Quién está primero, la R o la E? La E. Pentil, propil, éter. ¿Cómo se llamaría este, muchachos? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 y 2 carbonos. ¿Cómo se llaman los sustituyentes con 6 átomos de carbono y con 2 átomos de carbono? Con 6, ¿cómo lo llamo? Con 6 sabemos que es hexano, pero dijimos que los sustituyentes deben tener terminación en il. O sea que es un hexil. Muy bien. Listo. Y al otro lado tengo 2 átomos de carbono. ¿Cómo se llaman esos sustituyentes con 2 átomos de carbono? El de metilo es 1. Etil. Muy bien. ¿Y quién va primero, la E o la H? La E. Etil, hexil, éter. Listo. ¿Y cómo se llamaría este de acá? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, este de acá es igual al de arriba. ¿Es válido o no es válido? A este de acá. Sí sería válido si yo dejo este de acá. No, porque es el mismo. Entonces hagamos lo que nos decía la compañera Eulindani. Pongamos un isopropil. Entonces ya aquí tengo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y sería 8. Este ya no sería isopropil, sino isobutil, porque tengo 3 más 1, 4. Ese como tal se llama un isobutil, ¿sí? Así lo nombra, porque tiene una forma de una Y y el oxígeno está unido a ese. Entonces sería isobutil de este lado, pero ¿y qué pasó con este lado de acá?
2, 4. Butil, isobutil, éter. ¿Sí? ¿Quién va primero, la I o la B? Butil, isobutil, éter. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. De ahí el butil, isobutil, 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Listo. Y esa es la manera en que debemos abordar ese apartado donde nos han indicado que tenemos una fórmula molecular para construir alcoholes y éteres. En este espacio y dar el respectivo nombre e indicar cuál fue, en este caso, el editor de moléculas que yo utilicé. Y aquí ya está construido, ¿sí? Aquí puse el octanol, aquí puse, esto es otra forma de nombrar que les decía yo del alcoxi, pero me parece a mí que es un poco más complicado, o sea que este lo podríamos nombrar eptil-metil éter, 7 aquí y 1 acá, eptil-metil éter, y saldrían una cantidad, ¿sí? Podrían salir, miren, con solo ¿qué? Mover el OH de aquí, mírenlo, simplemente indicando en dónde está ese OH, acortando cadenas, y ahí voy generando isómeros estructurales, no solo de función, sino también de posición y de cadena. Por eso les decía, con ese es que se pueden trabajar los 3 tipos de isómeros que hay. Aquí podemos seguir trabajando aún más, lo que les decía de cadena, acortando, ¿sí? Miren las posiciones, 1, 2, 3, 1, 2, y haciéndolo cada vez más cortica la cadena principal, generando sustituyentes. Entonces es una forma de construir moléculas casi que jugando con acortar cadenas, con posicionar los grupos funcionales para que me den una gran variedad de estructuras químicas. Y en teoría, muchachos, no deberíamos de presentar los mismos de los compañeros, ¿sí? Esa es una de las condiciones que nos dice la guía de actividades. Ahora, ya hicimos isómeros para los derivados del benceno, ya hicimos isómeros para alcoholes y éteres. Luego, en esa misma tabla, nos van a dar un nombre para construir o aminas, o nitrilos o nitrocompuestos. Si ustedes ven este nombre aquí, ¿ustedes qué creen que deben construir? Dice heptanonitrilo. ¿Qué tipo de grupo funcional hay que construir ahí? Nitrilos, muy bien. Heptanonitrilo. Hept, ¿cuántos átomos de carbono significa que tengo? 7. Entonces, la misma sugerencia. Inicie construyendo su cadena carbonada. ¿De cuántos? 7 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero resulta que cuando nosotros nombramos los nitrilos, me dicen que uno inicia por el carbono que está formando ese grupo ciano, que así es como se llama este grupo, donde aparece un carbono con un triple enlace a un nitrógeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y que resulta que esto es lo mismo que si yo tengo o lo dibujo de la siguiente forma. Así. Esto es equivalente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí. ¿Sí? Miren donde sale el puntico azulito. Es equivalente. Y también es equivalente si yo lo encuentro de la siguiente manera. Por ejemplo, CN. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con ese carbono que hace parte del CN. Listo.
Entonces yo traduje este nombre a esta estructura química. Ahora, ¿qué empiezo a hacer? Mis isómeros estructurales. ¿Cómo? Acortemos cadena, cambiemos de posición el nitrilo. Entonces aquí, por ejemplo, puedo acortar una cadena. O, por ejemplo, aquí, con esta forma de representar, yo digo, no lo voy a poner ahí en el carbono 1, sino que lo voy a poner aquí, SCN, por ejemplo. Y así sucesivamente. Voy construyendo. Y luego los nombro. Inicio siempre por donde está el grupo funcional. 1, 2. Por eso en 2 hay un metilo, hexan. 1, 2, luego 3, 4, 5, 6. Hexanonitrilo. Terminación de nitrilo. En este, simplemente cambié, ya no estoy en 2. Acuérdense, siempre inicio por el carbono del nitrilo. 1, 2. Dije que lo puse en la 3. 3-metilhexanonitrilo. Y así sucesivamente. Ojo porque puedo llegar sino hasta aquí. Si me lo ponen aquí, ¿qué pasaría? Si yo pongo aquí otra vez ese carbono. Es decir, ya no tengo esto, sino que este lo moví aquí a este extremo. ¿Qué tendría ahí? Un hexanonitrilo, o sea, este mismo, y no es válido, perdón, un heptanonitrilo, y allá no sería válido. A lo que quiero es a lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo 1, 2, 3, 4, 5, 6 quito y en vez de ponerlo aquí, lo pongo aquí? Pues volví a la estructura original. Entonces no es válido. Por eso digo, solamente puedo estar moviendo aquí o moverlo aquí o moverlo aquí, o la última posición que puedo utilizar es aquí, que ahí sería 1, 2, 3, 4, 5. 5-metil hexanonitrilo. Listo. Muy bien. Pero algunos no van a tener ese nombre de heptanonitrilo, sino que van a tener el nombre de heptanamina. Y entonces ahí, ¿qué es, muchachos? ¿Qué tipo de grupo funcional es? Una amina. Y entonces, ¿yo qué hago? O sea, aquí yo sé que tengo mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, mis 7 átomos de carbono. Pero entonces, ¿qué tengo que ubicar ahí, muchachos? La mina. ¿Y cómo se representa la mina? NH2. Muy bien. En ese orden de ideas, lo que tienen que hacer es identificar primero, porque me pregunta la compañera Aileen, profe, debemos representar el ejercicio del profe y adicionar hay que desarrollar el isómero 1. Claro, ustedes tienen el 1 y el 2, ustedes tienen que conocer a van a representar. Claro que sí. Entonces, lo ideal es que ustedes primero interpreten ese lenguaje. ¿Qué significa que me está diciendo con ese nombre el profe? Ahora, si usted lo sabe de entrada, lo que pasa es que lo estoy explicando para que ustedes lo aprendan a interpretar. Pero si usted ya lo sabe de entrada, que cuando yo le digo heptanamina, es esta estructura química, no la tiene que representar. Eso es válido. Listo, yo ya sé entonces quién me está diciendo qué es la heptanamina. Construyo mis isómeros estructurales. Entonces, ¿cómo construyo yo esos isómeros estructurales? Lo mismo que les indicaba yo ahorita. Uno, puedo acortar cadena y ubicar sustituyente, o la otra, puedo cambiar de posición a la amina. Les pregunto, muchachos, ¿recuerdan que nosotros vimos la clasificación de aminas primarias, secundarias y terciarias? ¿Qué tipo de amina es esta? ¿Y qué tipo de amina es esta?
Me voy a devolver por acá. Aquí está la clasificación. Esta es una primaria. Esta es una pero muchachos, no se dejen engañar. Recuerdan que yo les dije que esta representación no era la misma que para alcoholes, con alcoholes y halogenuros de alquilo. Esto es erróneo. Acuérdense lo que les mencionaba en la anterior webconferencia. Muy bien, Asdrúbal, tiene que ir pegado al nitrógeno. Yo quería ver si ustedes se acordaban de ese detalle. Ojo, es muy importante. El nitrógeno tiene que estar unido. Miren cómo está aquí. Ven que lo representamos en este, aquí. Listo. Este es el erróneo. Voy a mostrarles por qué. Yo estoy representando así, estoy representando así y estoy representando así. Yo estaba diciendo ahí, y lo cual es erróneo, vuelvo y repito, es erróneo. Y les estaba diciendo, no, sí muchachos, esa es la primaria, secundaria y terciaria. Falso de toda falsedad. ¿Por qué? Porque lo que nos decía el compañero Asdrúbal, tiene que ir pegado. Es decir, para yo decir que esta señorita, esta mina, es secundaria, tiene que estar unida a cadenas de carbono unidos directamente a ese nitrógeno. Y para yo decir que esta es una terciaria, debo tener 1, 2, 3 cadenas de carbono. Y para yo decir que es primaria, ese nitrógeno solo tiene que estar unido en una cadena de carbonos. Entonces, la clasificación de las aminas es muy diferente a la clasificación de los alcoholes y los halogenuros de alquilo. Quiere decir, muchachos, que esta de acá, ¿qué tipo de amina es? Primaria, secundaria, terciaria. La voy a poner en orden. Primaria, secundaria, terciaria. Nitrógeno unido a una sola cadena de carbonos, nitrógeno unido a 2 cadenas de carbono, nitrógeno unido a 3 cadenas de carbono. Muy bien, todas estas que acabo de representar aquí son primarias. Y esta de aquí también es primaria. Y resulta que aquí hice, ¿estas qué? Primaria, secundaria, terciaria. Primaria. ¿Y esta es qué? ¿De qué tipo? El isómero 2, secundaria. Está unida a 2 cadenas de carbono. Entonces yo lo que hice fue, uno, para generar los dos isómeros. En uno, acorté cadena y puse un sustituyente metil. ¿Sí? 2, ubiqué en posición diferente el grupo amino. Y como es una amina secundaria, yo siempre nombro parecido a lo que hicimos con los éter. Metil, exil, amina. Metil, y esta es una cadena de 6, exil, amina. Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que me dieron la 2 hexanamina. ¿Cómo interpretan ustedes este nombre? ¿Qué hago? ¿Qué primero hago? ¿Qué se preguntarían ustedes primero que todo? Muy bien, 6 cadenas de carbono, listo. Muy bien, eso es lo primero que debemos iniciar. Cadena de carbono de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a quitar este. Listo. Ahora, me dice que en 2 hexanamina. Muy bien, Aileen. Significa que en la posición de 2 está la amina. Supongamos. Y vuelvo y cuento.
A ver si están bien, si no, si hay que quitar o poner más carbono. Siempre hay que verificar. Entonces digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, me sobra un carbono. 1, 2, posición 2, hexan. 2, 3, 4, 5, 6, hexanamina. Eso es lo que estamos interpretando de ese nombre. Y luego me dice la profe o el tutor, construyame dos estructuras diferentes a la 2-hexanamina. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer, muchachos? Mover la mina a la posición 3. Listo. Muy bien. 1, 2, 3. ¿Qué más podemos hacer? Y ya ahí se llamaría 3-hexanamina. Bueno, me dice que a la 4, ¿por qué yo no puedo moverla a la posición 4? Y la voy a mover. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué yo no puedo hacer esto? ¿Quién me dice? Muy bien, Camilo, porque se vuelve a la 3. 1, 2, 3. Acuérdense que uno siempre inicia por donde esté más cerquito, muy cerquita, el grupo funcional que estoy estudiando. No es válido. Entonces, ¿qué más hacemos? ¿Qué puedo hacer? Poner sustituyentes. Listo. Quitar una cadena. Entonces, lo dejo aquí. Lo voy a dejar aquí en la posición 2. Le quito un átomo de carbono y lo convierto en sustituyente. Vuelvo y cuento. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. ¿Y cómo se llamaría entonces ya este? ¿Cómo llamaríamos ese? Inicio la numeración por donde está más cerca el grupo amino. 1, 2, 3. Orden alfabético. 3 metil. 2. ¿Y qué más? ¿Cuántos carbonos tengo en la cadena principal? 5. O sea que es muy bien, pentanamina. Pero tengo que decir dónde está la amina, ¿cierto? 3 metil pentanamina. Y miren que construí dos estructuras totalmente diferentes. Y eso es lo que debemos hacer. ¿Listo? Bueno, muchachos, ese es el ejercicio número 2. Debemos entonces consultar en el foro dónde están esa tabla que nos han indicado para poder desarrollar ese ejercicio número 2. Recuerden que ahí estamos aplicando nomenclatura que vimos en la primera conferencia. Estamos aplicando el concepto de isómero de función, de cadena y de posición, que lo vimos en el día de hoy. Y estamos también aprendiendo a identificar, porque miren que algunos todavía se confunden en qué es una amina con qué es un grupo nitro. ¿Sí? Acuérdense que los grupos nitro los podemos representar con NO2. Es diferente a las aminas. Y que por eso es tan importante que ustedes desarrollen esa tabla en ese ejercicio 3, esa identificación, que los aprendan a diferenciar qué es un alcohol, qué es un fenol, qué es una amina, qué es un nitrilo y qué es un grupo amino. ¿Listo? Preguntas, muchachos, de ese desarrollo. ¿Qué preguntas tenemos allí? Bueno, mientras surgen, voy a pasar la lista de asistencia.
Bueno, nos preguntan que si cuando tenemos un derivado ponemos derivado, no. Porque nosotros sabemos que es un derivado por el hecho de que tiene, por decirlo así, más adornitos, o sea, tiene sustituyentes. El hecho de que no esté el benceno solito, ya uno sabe que es un derivado. Sí, es solamente para uno saber diferenciar que ya no es benceno, ya no es su estructura como tal, sino que es un derivado del benceno, porque tiene un sustituyente. Entonces no hay necesidad de ponerle derivado del benceno, no, siempre va a terminar en o va a tener una terminación benceno. ¿Listo? Acabo de compartirles la lista de asistencia. De todas maneras, sabemos que si tenemos inquietudes, podemos ir... no, tampoco se especifica qué es la halogenación. Mire que ahorita estábamos haciendo el ejemplo del bromo. También terminaba en benceno. Bueno, resulta que nosotros entramos a la semana mayor, el próximo 28 de marzo, ¿cierto? Entonces yo quiero que ustedes se vayan con muy buen material, ya tenemos material para estudiar, para hacer el ejercicio 1, 2 y 3, ¿cierto? Y nos encontraríamos después de Semana Santa para ese otro ejercicio 4, que es el que nos da tanta dificultad y que les voy a dar un adelanto pequeño de qué trata. Resulta que ahí vamos a hacer otro juego y es un juego de organizar estructuras coherentes, ¿sí? De hacer como ubicar cada una de esas estructuras que nos dan porque conocemos las reacciones químicas de estos grupos funcionales para llegar del reactivo 1 al producto 4. Sí, es como una especie de... ay, eso tiene un nombre y a mí siempre se me olvida. Como si estuviéramos construyendo o organizando fichitas, ¿sí? Algo así. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes vayan adelantando. Exacto, muchas gracias. Rompecabezas. Muy bien, esa era la palabra. Como si estuviéramos organizando rompecabezas. Y resulta que yo quiero dejarles este material y es muy chévere porque esta ova que está ahí en el curso hasta les da una puntuación, pero esta puntuación no tiene nada que ver con el puntaje del curso, es una autoevaluación. Entonces ustedes ven esta ova que está en la unidad número 2 y ahí les explican y cómo se hace una mini ruta sintética y después le dicen, bueno, intente hacer una y ustedes la hacen y los autoevalúa. Les dice, sí, estuvo bien, no, era por este lado. Entonces yo quiero que ustedes puedan desarrollar esa ova, puedan estudiar esa ova cuando ya hayan finalizado el ejercicio 1, 2 y 3, para que la puedan realizar, que se puedan familiarizar cuando entremos en materia, cuando regresemos para esa webconferencia que es el taller virtual sobre las reacciones químicas de estos grupos funcionales. Entonces, tenemos material para desarrollar los 3 primeros ejercicios y tenemos otro material adicional que está en el curso y es esta ova específica para estudiar ese último punto que es sobre una ruta mini sintética. Entonces ahí les dejo para que lo tengan presente y lo puedan estudiar. Listo. De nuevo les comparto la asistencia. Bueno, Heidi nos pregunta, no, yo ahorita se las mando, lo que me demore descargándola de la nube y subiéndola a YouTube,
Se las estoy enviando ahorita, la grabación. Sobre el componente práctico, resulta que la fecha de inicio es el 27 de marzo. ¿Qué es lo que vamos a hacer el viernes? El viernes yo les voy a contar la metodología y a contarles cuál es el material que tenemos para que también, si pueden en lo posible, vayan desarrollando. Alguien me preguntaba en la web anterior que si ustedes se matriculaban. Resulta que automáticamente se va a hacer ese registro, o sea, ya les aparece a ustedes, o algunos en algunos cursos, ¿sí? No sé en este todavía si ya sale, pero en algunos cursos ya les aparece una fecha de componente práctico. No es obligatorio, ¿cierto? No es obligatorio porque vamos a tener la grabación de las sesiones. En lo posible traten, porque la idea de las sesiones es que ustedes puedan ir desarrollando em, esos informes de manera in situ, o sea, en el momento, con la explicación que nosotros les estemos dando. Pero la grabación va a quedar, entonces no es necesario, pues no es obligatorio, ni va a influir en la nota. Entonces vuelvo y les repito, recuerden que siempre quedan las grabaciones. La del 26 de marzo, que es viernes, es explicación de la metodología. Explicación de metodología, es decir, qué hay que hacer, cuál es la guía, dónde la encontramos, cuánto es el tiempo para la entrega, cómo vamos a hacer la entrega. Eso es lo que vamos a explicar el viernes en una horita. Sí, recuerden que la idea es que no, que seamos muy prácticos, es decir, las grabaciones quedan grabadas. Yo que les sugiero cuando tienen bastante componente, traten de abarcar el que saben que es más, de pronto que vean como más complejo, eh, porque si saben que los que hay algunos que tienen una menor dificultad, pues saben que los pueden desarrollar en un momento más prudente, pero los más difíciles si los dejan para el momento, muy probablemente no los van a entregar. Es lo que pueden revisar cuál puede ser más de una mayor dificultad o que requiere más tiempo, ¿sí? Casi todos están para o el 3 de mayo o 9 de mayo, pero la idea es que no nos dejemos tomar el tiempo, sino que empecemos a desarrollarlo lo que más se pueda. Listo, tranquilo Juan. Sí, muchachos, los que ya van finalizando con la asistencia pueden retirarse. Muchas gracias por la asistencia. Con gusto, una feliz noche para todos.